San Martín de la ciudad de La Plata. Le damos la bienvenida a un argentino que supo ponerse con temple, inteligencia y militancia en un Ministerio de Economía para combatir a los poderes hegemónicos nacionales e internacionales y para satisfacer las necesidades de todo el pueblo argentino. ¡Axel Kicillof! Bueno. Bueno, que tal vez sentados ahí abajo esperando un día no solo de semana, una tarde de calor, mañana de nuevo un día de laburo, tal vez ahí sentados o parados, desde allá no se ve algo que creo que es uno de los puntos centrales que definen esta etapa para nosotros, que es que por más que hoy yo esté arriba y ustedes abajo, estamos simplemente con un acto en una plaza, publicitado por la web, sin micros que traigan gente, simplemente convocando a compañeros, compañeras, vecinos y vecinos, argentinos y argentinos que quieren oír, que quieren escuchar, que quieren pensar. Acá mismo estamos mostrándole a un gobierno que ha demostrado ya en poco tiempo cuál es su orientación, y de esto voy a hablar, cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos. Estamos demostrando a este gobierno que hay algo que no puede vencer y algo que no puede lograr, que es ese espíritu que tenemos en este país, colectivo, de militancia, de pensar, de trabajar y de estar juntos cuando viene la adversidad, de estar juntos cuando vamos a avanzar. Así que yo creo que desde acá ustedes no lo ven, pero es impresionante, impresionante. No lo ven, pero me parece que hay alguien que si está todavía en su despacho debería escuchar un poco. A ver si pueden escuchar un poco. No a mí, no a mí. ¿Por qué no escuchan un poco a la gente, al pueblo, a los que lo votaron, a los laburantes, a los jubilados? ¿Y por qué no trabajan para que estén mejor los argentinos en lugar de juntar plata para pagarle a los organismos de crédito y al sistema financiero internacional? ¿Por qué no se dedican a gobernar democráticamente la Argentina, que para lo que los eligieron? Yo quiero hoy aprovechar esta reunión, que tengo que agradecerle por supuesto a Florencia, al compañero Martín, al Pepe, que fue conmigo en la gestión. Hemos hecho un par de cosas, esas cosas por las cuales hoy tiene juicios y hoy lo persigue una justicia que me parece que tenemos que ponerle un poco más de cabeza y un poco más de ojo a lo que está pasando en este país con una parte de la justicia, porque de a poco, con elementos sueltos, como es el caso de Milagro, pero como es también los juicios que tiene Esbatella, los juicios que tienen muchísimos compañeros, de a poquito están tratando de instaurar de nuevo en este país un país sin justicia, un país totalitario, un país donde los poderes políticos, como dijeron el otro día allá en Jujuy, haciendo gala de la ignorancia, haciendo gala del desconocimiento y haciendo gala de un profundo espíritu antidemocrático, autoritario, casi premoderno, diría yo, esta idea de que vamos a tener que plebiscitar, votar quién va a la cárcel y quién no. Hay que recordarle al gobierno de Macri que Argentina no es una colonia, que Argentina no tiene un rey, que no estamos en el medioevo, y además quiero decirte a vos, Pepe, que no es una cuestión ni tu defensa, ni de lo que vos digas en esos tribunales tendenciosos, sino que todos los que estamos acá, te decimos a vos, le decimos obviamente a la compañera Milagro y le decimos a la compañera Cristina que acá hay un pueblo que no van a dejar, no va a dejar que le pisoteen los derechos, que le persigan los dirigentes. Y digo yo que ni siquiera así, ni con plata, ni con amenazas, ni con todos los jueces del Partido Judicial van a conseguir que nos callemos la boca. Compañeros y compañeras, ese compromiso, Pepe, es un compromiso que te damos todos nosotros, que sabemos que ninguna de esas causas
como la mayoría de las causas que hoy están cursando contra los dirigentes del campo popular, tienen ningún sentido jurídico, tienen ninguna razón de ser. Pero sinceramente estamos acá y yo voy a aprovechar esta oportunidad. Sé que la mayoría de ustedes vinieron solos, vinieron como un acto espontáneo, como un acto de interés, como un acto ciudadano para escuchar. Entonces yo les voy a hablar hoy de economía, pero también les voy a hablar a aquellos que están organizados, que forman parte de alguna de las tantas, de los tantos grupos, organizaciones de todo tipo, que son también herencia de estos 12 años, que son también resultado de las políticas públicas que hubieron en este país. Lo que voy a hacer hoy, sin embargo, es tratar de hablar a través de ustedes, porque seguramente alguno hay, y si no lo hay, voy a tratar de explicarles que según mi punto de vista es la tarea que nos espera. Voy a tratar de hablarles especialmente a los que no votaron al Frente para la Victoria. Especialmente. Porque me parece que lo que está pasando en la Argentina, lo que hoy está ocurriendo en la Argentina, pero no solo en la Argentina, como bien decía Florencia, no solo por obra de Macri, del PRO, de esos radicales que se vendieron a las fuerzas conservadoras, no solo porque hay otros radicales que están todavía sosteniendo los principios de Irigoyen, los principios de Perón, los principios de Evita. Pero lo que está pasando en la Argentina no solo es obra de un grupo político, ni siquiera de un sector económico del país. Es algo que hoy está pasando en buena parte del planeta y particularmente en nuestra región, en América Latina. Le damos demasiado crédito, les atribuimos demasiado poder y demasiada inteligencia a quienes gobiernan la Argentina para pensar que lo que hoy nos está pasando es una idea en un gabinete publicitario donde se les ocurrió una campaña piola para conseguir ganar la presidencia. Esto es algo que está ocurriendo a escala internacional. Estamos viviendo una situación histórica, que es nueva y que tiene que ver con todo lo que está pasando en diferentes países, en diferentes latitudes, lo que pasa en Europa con estos plebiscitos para salir de la Unión Europea, lo que pasa en Colombia con estos plebiscitos contra la paz en Colombia, lo que ha pasado incluso en Estados Unidos, que un candidato inesperado gana las elecciones. Estamos viviendo una época histórica nueva. Pero yo quiero hablarle particularmente a los que no nos votaron, porque me parece que hoy en la Argentina están sembrando entre tantas cosas una enorme confusión. Hay un intento deliberado de desinformar. Hay un intento deliberado de no explicar, de no debatir, de no discutir, de ocultar. Y sobre todo, hay un intento deliberado de conseguir que eso que se logró en estos años, que es que en las sobremesas, en los senos de la familia, en los clubes, en los barrios, se discuta política, que para algunos es un horror, un escarnio, la ideologización, cualquier barbaridad que les parece un oprobio, es en realidad una de las cuestiones más importantes que se lograron durante estos años. No que estén todos de acuerdo, no que todos nos hayan apoyado, no que todos piensen igual a nosotros, pero sí que todos piensen, que todos decidan, que todos discutan, que todos debatan, que todos reflexionen, que no se dejen llevar como ganados por la televisión, por la propaganda. Y creo que en este punto, nosotros le podemos anotar a un año de gobierno un enorme fracaso a la política de Macri. Esperaba Macri a esta altura del año que en una plaza convocada por dirigentes que nos reconocemos del campo nacional, popular, democrático, no se juntaran ni 3 personas, ni 4 personas a jugar al truco. Pensaban habernos tirado tanta basura encima, tantas campañas encima, que íbamos a ser prácticamente leprosos para la sociedad. Pero esto nos da a nosotros, esta plaza, esta gente acá, todos ustedes, todos nosotros, nos da la certeza de que el primer punto de su programa político es un rotundo fracaso. Señora gobernadora, señor intendente, acá está.
Somos parte del pueblo y tienen que rendirle cuentas al pueblo. Para eso estamos, para pensar, para que no nos pasen los elefantes por atrás mientras vemos programas de baile y concursos en la tele. Entonces, quiero hablar de un tema que creo que es el secreto mejor guardado de este gobierno, que es su programa económico. Lo llamo a reflexionar y a pensar sobre esto, y decía particularmente a los que votaron a Macri, particularmente a los que forman parte de ese 51% que le dio ese triunfo al gobierno actual. ¿Por qué digo particularmente a ellos? Porque creo que lo que pasó en la Argentina, y los invito a recordar ese año 2015, un año de elecciones, un año donde estaba en juego muchísimo, un año donde veníamos de 12 años, de 3 periodos consecutivos, de gobiernos del mismo signo, de gobiernos coherentes, consistentes, con una política, con determinados objetivos claros, abiertos, con determinados objetivos y políticas que se intentaban explicar y decir. Ante esa situación estábamos en la bisagra de conseguir un 4.º periodo consecutivo de un gobierno popular. Por eso digo que era una situación crucial, y fue ahí donde se empezó a aplicar algo que quiero que pensemos otra vez, quiero que recordemos otra vez, y quiero que usemos esto como instrumento para ir a hablar y dialogar y charlar y pensar con aquellos que votaron al macrismo. Yo no creo que los que votaron a Macri sean tontos, sean locos, sean reaccionarios o estén equivocados. No creo. Yo creo que el punto central de lo que ocurrió en la Argentina en 2015 es que en el 2015 se perpetró, se llevó adelante una maniobra que históricamente nunca había ocurrido de esta dimensión, que fue una verdadera estafa electoral, un verdadero desfalco, una campaña electoral que los invito a pensar desapasionadamente, a separarnos un poco para recordar de qué se habló desde el PRO, desde los medios de comunicación dominantes, desde una parte importante del periodismo, desde buena parte de los medios extranjeros. ¿Qué es lo que se discutió en esa campaña electoral sobre el destino de la Argentina, sobre los verdaderos problemas de la Argentina y su gente? No se discutió absolutamente nada. Fue una campaña que pusieron en una sintonía completamente separada de las dificultades, aún de las cosas serias y complicadas que representaban limitaciones o incluso errores de nuestro gobierno. No se discutió eso. Se hizo una campaña electoral empleando y utilizando los métodos del marketing, los métodos de la publicidad privada. Usaron todos esos recursos que son propios de esa disciplina. Los invito a mirar cualquier cartel publicitario. Uno ve ahí por la calle andando, ve unas hamburguesas enormes, jugosas, riquísimas. Es una foto, después va y compra esa hamburguesa y no es eso, es otra cosa. Los invito a pensar porque fue esa sintonía, ese recurso, el que usaron en la campaña electoral del año pasado. Es un recurso que yo recuerdo siempre que leí una entrevista al que aparentemente fue el artífice, que yo creo que tampoco este señor ecuatoriano, Durán Barba, tampoco fue el inventor de estas campañas, porque basta para cualquiera recorrer nuestro continente, ir a Brasil y van a ver a Ezio Neves, ir a Venezuela y van a encontrarse con Capriles, ir a Uruguay y se van a encontrar a la Casa Pou, todos candidatos calcados, idénticos, hechos con el mismo molde, ese molde que, recordando ahora a Donald Trump, probablemente diga Made in USA, porque es un molde con el que formaron candidatos para torcer el destino de América Latina. Pero eso no quiere decir que sean tontos. Han sido muy efectivos,
Pero de nuevo hay que volver sobre esto con nuestros compatriotas, con los vecinos y vecinas que votaron por esa opción. ¿Saben qué? Cuando uno compra un producto en el supermercado, elige una marca, no sabe que lo está haciendo por la publicidad subliminal, directa, que le han puesto sobre ese producto, pero va y lo elige de todas las opciones uno. Hay un método científico, riguroso, para conseguir que uno tenga esa conducta. Y eso tiene que ver no con mostrar lo que el producto es, no mostrar cuáles son las cualidades del producto, sino decirle y hacerle creer al consumidor que si toma ese producto, si lo adquiere, si lo consume, va a ganar un montón de cosas, va a tener un montón de satisfacciones que ni siquiera tienen que ver. A uno siempre le llama la atención que una propaganda de cerveza no hable de la cerveza, te muestre muchachos y muchachas felices en la playa, ricos, famosos, hermosos. Y entonces, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué está queriendo crear? Una sensación de que al consumir ese producto uno va a alcanzar ese estado, no por el producto mismo, sino por atributos o condiciones o cualidades que son ajenas del producto. Y yo me acuerdo siempre de una entrevista que le hacen a Durán Barba, donde Durán Barba dice que él lo contratan cuando todavía Macri era presidente de un club de fútbol, y que la primera tarea que se aboca a realizar este publicista es algo que tiene que ver, dice él, con que Macri tenía una valoración negativa. Macri, el apellido Macri, tenía una imagen negativa. ¿Cómo no la va a tener si la familia Macri es la que estatizó la deuda en el año 82, robándole la plata a los argentinos? Si la familia Macri es la de la flota de Morón con Rousselot, es la de Malviva con Grosso, tiene un prontuario de este tamaño la familia Macri, y uno decía que hicieron con toda la guita, y tuvo que aparecer una filtración de esas informáticas para enterarnos que abrieron decenas y decenas de empresas en paraísos fiscales para llevarse el producto de cada una de esas estafas. Es lo de Sebel y el contrabando. Entonces Durán Barba dice: a mí me contratan. Y todo el mundo le preguntaba quién es Macri y empezaba a enumerar Rousselot, Grosso, toda una imagen negativa. Y dice: yo tenía que trabajar de despojarlo al candidato de esta imagen. Y dice él, ahí surge la idea, que no es por cancheros, por piolas, que se llaman por los nombres, que le dicen Mauricio. Y dice entonces Durán Barba que empezó a hacer esto y medía con encuestas y mejoraba la imagen, y la gente se iba olvidando, le mostraban otro producto o le cambiaban la etiqueta al producto o el nombre al producto, aunque el contenido era el mismo. Trabajo publicitario. ¿Saben lo que dice y confiesa Durán Barba? Estaba trabajando bien, pero una persona se dio cuenta, y la persona que se dio cuenta fue Néstor Kirchner, que dijo: Mauricio es Macri. Pero fíjense, trabajaron para limpiarle el nombre, para limpiarle el prontuario, para limpiarle la historia, para borrársela. Son todas maniobras, es permanente, son montajes de lo que hablaba Florencia. Todo el tiempo él, su esposa, su pequeña hija nos muestran una imagen, nos venden una imagen. Pero quiero decir que ese trabajo tuvo que ver no solo con el candidato que tenían, un pobre candidato, un mal candidato, malo en oratoria, malo en política, pero trabajaron para ponerlo en ese lugar. Pero también tuvo que ver con todo el contenido de la campaña electoral. Recuerden, ¿qué es lo que dijo Macri para que lo votaran? Que venía a hacer al país. Dijo Macri que si lo votaban a él iba a haber una revolución de la alegría, y uno decía: pero qué tontería esto que está diciendo este hombre, ¿cómo puede ser?
pero son las tácticas esas de la publicidad que lo llevan a uno a comprar el shampoo y ni sabe por qué. Y entonces hablaban de eslogans abstractos, vacíos. Podemos vivir mejor. Fíjense, no decían cómo, cuándo, quién lo iba a hacer, quién iba a gobernar, qué iba a pasar con las industrias, con las empresas, con Tierra del Fuego, con el sector frutihortícola. No decían. Estos eslogans vacíos y llamados a buscar votos del bando contrario. Decían: todo lo que está bien, no vas a perder ningún derecho. Todo lo que está bien va a seguir, todo lo que está mal va a cambiar. Olvídense de que es Macri, de que es Durán Barba, de que es una elección. Los invito a pensar: está bien hecho, está bien trabajado. ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere una revolución de la alegría? ¿Quién no quiere que todo lo que le va bien en la vida siga y lo que anda mal mejore? Trabajaron sobre eso. Esa fue la campaña, que fue una campaña solo posible porque del otro lado del micrófono había un periodismo que pertenecía a empresas concentradas, que pertenecía a grupos hegemónicos, que fue cómplice. Nunca había una repregunta, nunca había un intento de sacarle a Macri una definición. El hombre decía: podemos vivir mejor, y le decía al periodista: qué bien, qué bueno, qué buena idea. Nunca le preguntaban qué iba a hacer con tal cosa y tal otra. Y me lo acuerdo, porque la única vez que Mauricio Macri tuvo que contestar alguna pregunta seria, importante, fue en el debate, y se la tuvo que hacer otro candidato a presidente. Y tal como había hecho en toda la campaña, el candidato que hoy es presidente mintió alevosamente. Es mentira, por eso digo que es una estafa. El que lo votó porque la política no le resulta tan importante, porque lo que sea, que las cadenas nacionales le ofrecían un cambio, y llenó esa palabra cambio, que también han elegido en todos los países, la llenó del contenido que quería y lo invitaban a hacerlo. Sí, va a cambiar, va a mejorar todo. Fueron y votaron eso. Por eso quiero hablar de economía, porque el programa económico de Macri es algo que tuvieron guardado bajo 7 llaves en la campaña electoral. Y porque ese programa económico no lo hubiéramos conocido nunca si no fuera que ahora, desde la Casa de Gobierno, lo está llevando a cabo. Y quiero decir a todos los que vinieron que tenemos que trabajar sobre esto, porque esa campaña de engaño, de encubrimiento, de mentira, esa campaña complaciente, cómplice, continúa hoy con Macri en el gobierno. Cuando Macri comienza a implementar su programa económico, desde el principio comienzan también a trabajar sobre las palabras. Entonces Macri no hace un tarifazo, hace un sinceramiento de tarifas. ¿Quién no quiere ser sincero? Hace un ordenamiento del comercio exterior, hace una apertura y liberalización de las restricciones cambiarias. Fíjense, hay una gramática, hay un intento permanente, un trabajo permanente sobre las palabras, que en campaña funcionó con la mentira y con el eslogan vacíos. Y hoy en el gobierno sigue funcionando con la mentira, pero requiere también el ocultamiento, requiere también la tergiversación, requiere también de un periodismo que nunca vaya a fondo con lo que está pasando en el país. Pero es nuestra responsabilidad, porque esos medios de comunicación no van a cambiar. Aun cuando le bajen el pulgar a Macri, van a estar trabajando para intereses que no son los de las mayorías populares. Entonces nosotros tenemos que darnos esa tarea. Y a mí me gustaría dedicar un ratito a caracterizar la política económica de Macri, porque tiene estas dificultades. No ha dicho qué iba a hacer, nunca lo explicó, y cuando lo van haciendo lo esconden, lo ocultan, lo barren abajo de la alfombra, disimulan sus resultados, le echan la culpa a otro. Pero yo quiero decirles a ustedes que no hace falta tener un doctorado en una universidad nacional, extranjera, ser licenciado en economía, para reconocer
en el programa económico de Macri, una tras otra, puntualmente, todas las medidas económicas neoliberales. Y que no es verdad que esto tiene que ver con lo que se encontraron, con cómo estaba el país, con lo que pasaba en el mundo. El recetario neoliberal es un recetario que se ha empleado en cualquier época histórica, ante cualquier situación y en cualquier geografía, en cualquier lugar del mundo. Son las mismas medidas que le están pidiendo a Grecia, a España, a Irlanda, a Portugal. Son las mismas medidas que han llevado adelante en la Argentina a partir del golpe de Estado del 76. Son las mismas medidas. Lamentablemente, me encantaría poder decir otra cosa, pero cuando uno las enumera, se da cuenta de que el listado, me pasaba el otro día en una charla que tuve que dar sobre la política económica de la dictadura militar, y para no hacerlo yo, tomé de un libro de economía, tomé de un historiador de la economía, una lista, un listado de las medidas, y a medida que las iba leyendo, lo que uno encontraba una por una, eran las mismas medidas que se tomaron en la década de los 90, y eran las mismas medidas que, a pesar de este experimento de ocultamiento que está llevando adelante el gobierno de Macri, junto con parte de los medios y junto también con parte del Poder Judicial, a pesar de eso, es también la lista de medidas neoliberales que se están llevando adelante hoy en la Argentina. ¿Y saben qué? No lo van a decir los grandes diarios, no lo van a decir los columnistas oficiales. No podemos esperar más que alguna radio o algún periodista que sea consciente, que sea patriota, que lo diga y que hable de esto. No podemos esperar que sean los grandes medios de comunicación los que trabajen estos temas, los que esclarezcan, los que muestren, los que discutan, los que le hagan ver a nuestra sociedad lo que le está pasando en estos tiempos. ¿Saben quiénes tenemos que ser? Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser los militantes, tenemos que ser los ciudadanos, tenemos que ser los argentinos, tenemos que ponernos a trabajar para que esa campaña de ocultamiento y de mentira fracase lo más rápido posible, antes de que todos los que lo votaron y los que no lo votaron sigan sufriendo las consecuencias cada vez peores que han tenido estas políticas. Miren, quiero contarles la secuencia, quiero contarles cómo se fue aplicando. ¿Se acuerdan? A pocos días de ganar las elecciones, yo me acuerdo, voy a hablar primero de la economía, cuando pocos días después de asumir el gobierno, digo bien, da una conferencia de prensa el actual ministro de Hacienda y anuncia con bombos y platillos que habían levantado el cepo y que en Argentina, a mí, si me permiten, me pareció un discurso casi sanmartiniano. Decía: hemos ganado una libertad, seamos libres, ahora podemos comprar 5 millones de dólares, ahora todos los argentinos pueden llevarse millones de dólares. ¿Saben qué? Porque en esos primeros días del gobierno de Macri, muchos que habíamos sido funcionarios decíamos: no hablemos, no empecemos desde el principio a fustigar. Pero la verdad es que yo me había comprometido a quedarme unos meses sin hacer declaraciones, tampoco para no darles la alternativa de estar confrontando con nosotros. Y la verdad, tengo que confesar que no pude cumplir mi promesa. Escuché esa conferencia de prensa y me di cuenta por dónde venía la mano, que lo que habían hecho en campaña lo querían hacer como gobierno. Porque ese día que ellos hablaban de liberar el cepo, de que cada ahorrista pequeño podía por fin conseguir dólares, que era tan difícil bajo un gobierno totalitario como el nuestro, en realidad lo que estaban haciendo no era eso. Lo que estaban haciendo es aplicar una de las devaluaciones más feroces, más grandes, más importantes y más nocivas de las que tengamos memoria en la historia reciente. Estaban devaluando el peso, pero nunca lo decían. No hablaban de devaluación. No había devaluación, había sinceramiento y libertad. Y estaban devaluando. Y recuerden ustedes, recordá, Pepe, cómo nos tocó discutir cuando éramos gobierno
esta verdadera tontería, esta estupidez con la que llenaron los micrófonos de los medios hoy oficialistas, diciendo que el tipo de cambio en realidad ya era 16 pesos, que el blue, que el dólar financiero era el dólar que regía toda la economía argentina. Si me habré cansado de decir sin que ellos le den la menor bola, porque era esto lo que difundían los diarios, los especialistas, los consultores, que eso era mentira, que el dólar blue, el dólar paralelo, era algo que era de total y absoluta importancia, pero no para el laburante, no en los barrios, no para el jubilado, sería de importancia para esos que viven en Puerto Madero, en Barrio Parque, en los country, que se la pasan viajando, que les importa 3 cominos lo que les pasa a los argentinos. Para ellos sí, el dólar era el paralelo, porque tampoco podían explicar de dónde sacaban la plata, porque no era del sueldo y del trabajo con la que compraban los dólares, no podían firmar declaraciones juradas, pero que si devaluaban, la devaluación se iba a ir a los precios. ¿Se acuerdan todas las veces que dijeron que no pasaba eso porque ya estaba a 16? ¿Se acuerdan las veces que lo dijeron? Bueno, y ahí es lo que empezó a pasar. Pero además de ser un plan neoliberal, además de ser un mal plan, es un plan que está mal aplicado. A veces me dicen que Macri habla del mejor equipo de los últimos 50 años. Yo, la verdad es que a veces tengo que darle la razón. En un año no han dejado cagada por hacer, no han dejado error por cometer. Hay que ser muy bueno para tomar todas las medidas contra la gente, sin ninguna fisura, con cara de piedra, haciéndoselo distraído, mintiendo alevosamente. Hay que ser muy bueno. Y así lo hicieron, devaluaron y llevaron el dólar a 13 pesos. Perdonen que me ponga un poco más técnico, pero hay que explicarlo porque lo tienen que entender todos, qué es lo que está pasando y por qué tiene estos resultados. Devalúan, lo ponen a 13 pesos. Y entonces Macri dice, ahora van a entrar los dólares, los primeros dólares que van a entrar son los de la cosecha, son los de los ojeros, que ya le habían perdonado las retenciones. Y ya por esos días, en los diarios, Macri se empezó a dar cuenta que sus amigos, sus aliados políticos, no tienen amigos y no tienen aliados, son amigos del dinero, son amigos de la rentabilidad, son extorsionadores de gobierno. Y ahí los teníamos, a los exportadores de granos, diciéndole a Macri que a 13 pesos no iban a liquidar ni un solo grano de soja, que tenían que ponerle el tipo de cambio a 16. Y así fue este señor corriendo, puso el tipo de cambio a 16 y a partir de ese momento se le desmadró la economía. Porque pese a lo que habían dicho, y esto lo puede entender todo el mundo, fíjense, los productos que uno compra, particularmente los consumos populares, particularmente los alimentos, son productos de exportación o son productos importados, su precio, naturalmente, si nadie hace nada, es igual al precio internacional. Pero no usamos dólares, así que lo que pagamos es ese precio internacional multiplicado por el tipo de cambio. Si uno devalúa 60%, no hay forma de que los productos alimentarios no empiecen una escalada inflacionaria que va a terminar fijando su precio al nivel de importación multiplicado por el tipo de cambio. Era una estupidez lo que decían, y así como los productos alimentarios son de exportación, buena parte de lo que consumimos, de todo lo que tenemos, tiene elementos, insumos importados, que su precio también se determina en dólares en el mercado externo. Era imposible. Devaluaron 60%, dijeron que no iba a tener efecto. Mientras hacían esto, decían, en uno de esos fantásticos pronósticos de este equipo brillante, que la inflación iba a ser del 20% este año. Y ahí tienen, devaluaron 60%. Ya llevamos un año donde todo eso se le fue a precios y tenemos un año
con 45% de inflación. Tanto se quejaban por la inflación. La duplicaron con respecto a la inflación del año pasado. La duplicaron. Y además, mientras hacían eso, iniciaban una política de represión salarial. Lo recordarán ustedes, la injerencia que tenían, intentaban tener en las paritarias, las amenazas de un ministro que le decía a los trabajadores: van a tener que optar o por el trabajo o por el salario. Y se tiraron a sacar una paritaria del 20-25%. Era el techo que puso el gobierno. Y ahí tenemos lo que pasó. No les salió tan bien como querían, pero sí consiguieron que la paritaria en general haya cerrado en el orden del 30%, a veces menos, en los sectores informales, mucho menos, en los sectores estatales. Señor Intendente Garro, en los sectores estatales cerraron una paritaria del 30%, pero la inflación, a contramano de lo que dijeron, a contramano de lo que mintieron, ya ha alcanzado el 45%. ¿Saben qué? Este es un programa económico neoliberal, porque es un programa económico de salarios bajos, de represión salarial. Le han robado a todos los argentinos un 10, un 8, un 15 a veces por ciento. Le han robado un mes, le han robado 2 meses de sueldo a todos los argentinos. Y esto hay que ir a decirlo, porque esto no es la herencia, no es la casualidad. Es un programa económico que viene a bajar los salarios, que viene a bajar las jubilaciones. Y así lo han hecho. Y así lo han hecho. Y hoy el gobierno de la gobernadora Vidal ha tomado la decisión, ha impuesto prácticamente una paritaria que plantea un incremento salarial para el 2017 de aproximadamente 18%. Pero ¿saben qué? Lo que está haciendo la gobernadora Vidal es, después de haberle metido la plata en el bolsillo a todos los argentinos, ponerle una lápida a la caída del salario del año pasado. Esa paritaria no es aceptable. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo del salario. Necesitamos recuperar la plata que se llevaron para dársela a los exportadores de alimentos, al sector concentrado, a los supermercados. Tiene que volver a la gente. Y no contentos con eso, otra medida, ¿saben qué? Han dicho, porque la política energética, los subsidios, a mí me tocó como ministro ir varias veces ahí a Washington, a las reuniones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Ahí estaban los técnicos de los organismos diciendo que los países no pueden tener subsidios energéticos, que las tarifas energéticas tienen que tener precio internacional, tienen que tener precio en dólares, que el petróleo y la energía derivada tienen que comprarse en todos los países al mismo precio, que es el precio internacional. Y ahí lo tienen, al gobierno de Macri, al gobierno de Vidal, porque yo no he visto a esta gobernadora recorrer la provincia cuando vino el tarifazo y la gente tuvo que salir a la calle porque no llegaba a fin de mes. No la he visto escondiéndose abajo de una baldosa para no ser la responsable del programa económico que ella contribuyó a llevar adelante, porque ella fue fundamental para que Macri ganara estas elecciones. Es culpa suya el tarifazo, gobernadora. Es culpa suya. Que en los barrios haya ollas populares, porque pusieron el tarifazo. Y de nuevo otro golpe al salario. Y ahí están diciendo, en los momentos, en off, en las distracciones, cuando se los pesca en alguna reunión pequeña con empresarios, que está bien que bajen los salarios para ser más competitivos, para que Argentina pueda competir con el mundo. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Están llevando adelante una política que también ha afectado muy fuertemente a la industria nacional.
a los pequeños comercios. Por eso yo les digo, no tengan miedo, demos ese salto, demos ese paso. Hay que hablar absolutamente con todos, hay que hablar con los empresarios, hay que hablar con los comerciantes, hay que hablar con los productores agropecuarios, hay que hablar con todos. Con este plan no se va a salvar nadie, y eso lo están viendo incluso una franja enorme de pequeños comercios, pequeñas empresas, que a pesar de haber crecido como nunca en los 12 años anteriores, le dieron el voto a Macri. Pero ellos también son víctimas, como ha sido siempre la industria nacional, los más pequeños, como han sido siempre de este programa económico. Porque Macri lleva el tipo de cambio a 16 y le siguen pidiendo devaluación. Y para no devaluar, lo que hace es poner la tasa de interés, esas famosas LEVAC altísimas, para convencer a los especuladores de que compren las LEVAC y se queden en peso y no se le vayan al dólar y no le hagan una corrida. Pero al poner esa tasa de interés en valores de 38, 28, hoy 25, un valor que está por encima de la rentabilidad de cualquier inversión en la actualidad en la Argentina, pero que además para los comerciantes, para los empresarios, ha representado una verdadera tormenta perfecta. Fíjense, le sacó la plata del bolsillo al grueso de la sociedad y cayeron las ventas, pero además les han puesto un aumento tarifario a veces más grande que el que tienen los domicilios. Y sobre eso, si no alcanza con que no vendés y te cuesta más caro mantener abierto el boliche y producir, además si necesitas financiamiento, la tasa de interés es absolutamente impagable. Estas son las políticas que siempre se usaron para fundir a la industria nacional. Pero ¿saben por qué les digo que esto es neoliberalismo puro? Porque al mismo tiempo, y no sé a qué herencia le puede atribuir estas decisiones, abrieron las importaciones y están entrando productos extranjeros a competir con los productos de nuestra industria nacional. Yo tenía unos números, les quiero leer, son impresionantes. Dejaron entrar 108.000 heladeras, dejaron entrar 30.000 lavarropas, dejaron entrar 51.000 lavavajillas, dejaron entrar 600.000 litros de vino, toda producción nacional. Dejaron entrar dulce de leche, dejaron entrar 15.000 pares de calzados, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. ¿Cómo no le vamos a poder explicar a la gente que esto no es la pesada herencia, que esto no es algo que se encontraron, sino un plan sistemático que tenían en la carpeta escondido, en el cajón escondido, y que llegaron al gobierno y con mentira y con engaño hicieron una campaña, y con mentira y con engaño gobiernan la Argentina hoy? Y fíjense, la economía se contrae porque no hay poder adquisitivo. La economía se contrae. Además a la industria se la ataca con importaciones, con elevado costo de financiamiento, también con tarifazos. Y esto empieza a tener consecuencias. ¿Saben qué? Hoy charlábamos con algunos compañeros, cuando Macri llega al gobierno, empiezan esos primeros meses, y Macri hablaba de que estaban haciendo los cambios necesarios y que iban a tener una lluvia de inversiones y que iba a haber empleo genuino y que eran ñoquis los del sector estatal y que eran también improductivos los del sector privado, los de las cooperativas, y empiezan los despidos que tratan de ocultar y esconder. Y lo que se va desarrollando y lo que hoy está expresado claramente en todas las estadísticas, hasta la última estadística, es que han generado una enorme recesión económica. Han hecho una caída de la industria de 8 puntos, 9 puntos, una caída del producto que va a terminar este año en 3 puntos probablemente. Y a mí,
porque con algunos compañeros le daba bronca cuando Macri decía esto es culpa de la pesada herencia. Pero decíamos hoy, hay que reflexionar, porque cuando Macri empieza con su gobierno, lo que decía era puro optimismo, algarabía, puros engaños, ocultamiento, pero trataba de aparentar que las cosas iban muy bien, que la economía estaba encaminada, que habíamos vuelto al mundo porque vino ese presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a visitarlo a la Argentina. Un presidente de Estados Unidos que ya hemos denunciado, ha sido el presidente que por acción y omisión trabajó para que los fondos buitres asediaran a nuestro país, pero ese presidente fue el que vino a bancarlo a Macri. Y pensaban que la gente iba a estar feliz y contenta y empiezan las movilizaciones contra el tarifazo, y empiezan las movilizaciones por la ley antidespidos, y empiezan los trabajadores a reaccionar, y lentamente se empieza a reproducir en todo el país una situación de disconformidad, una situación de malestar que no esperaban. Entonces cuando Macri dice que lo que está pasando no es culpa de él, es por una pesada herencia, yo digo que es también una victoria, porque le tocó a Macri reconocer algo que estaba negando, que es que se había mandado enormes cagadas con la economía argentina. Que después trate de echarle la culpa a otro es digno de gente tan cobarde y tan mentirosa como es el gobierno actual, pero están reconociendo los desastres que están ocurriendo en la Argentina. Y entonces, me parece que esta situación hay que aprovecharla para volver a hablar con todos aquellos que no nos acompañaron en las elecciones, que hasta nos tomaron bronca por una cosa o por otra. Hay que volver a hablar de las cosas importantes. Yo recuerdo haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires, entrando a un comercio, donde el comerciante me dice, yo no los puedo votar a ustedes, porque ustedes le dan planes a la gente que no labura. Esa ideología reaccionaria que se ha vuelto sentido común de algunos segmentos de nuestra sociedad. No puedo votarles a ustedes porque le han dado jubilación a gente que no hizo los aportes. Y entonces el comerciante decía, eso no sirve porque hay que apostar a la producción. Hemos tenido una discusión y yo le decía que no era verdad, que eso que le habían instalado en la cabeza no era verdad, que esas políticas que estábamos llevando adelante no eran solo para el pobre viejo que había trabajado pero lo había hecho en negro, o para el pobre jubilado en edad de jubilarse que no le había pagado su empleador la jubilación porque lo había tenido en negro, o que había quedado desempleado en los 90 o antes por las políticas neoliberales, que eso no era solo para que recibía un programa de inclusión social, como no era tampoco la asignación universal solo para el nene o la nena que sus padres no tenían un trabajo formal, que esos programas de inclusión también eran para él y que tenía que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros inyectábamos recursos en los sectores postergados, en los sectores olvidados, en los sectores marginales, en los sectores vulnerables, en los que antes eran desempleados, cada vez que se cerraba una paritaria por arriba del nivel de la inflación, estábamos poniendo plata, estábamos poniendo dinero, estábamos poniendo recursos. No solo estábamos creando dignidad, incluyendo, sino también estábamos llevando adelante un programa económico. Porque cada uno de esos pesos que recibía uno de esos 3 millones de jubilados, cada uno de esos pesos que recibía cada uno de esos 3.700.000 beneficiarios de la asignación, cada uno de esos pesos no se mandaban a Panamá, no se mandaban a las Bahamas, no se iban a las Caymanes, no se iban a la sede central de una multinacional. Cada uno de esos pesos se gastaban en la Argentina
creaban un mercado interno, creaban una demanda, que era lo que le daban de comer a esos comerciantes, a esos empresarios, a esas pymes, a esa industria nacional. La política de inclusión social era una política de crecimiento, era una política de industrialización, era para incluir a los de abajo, pero era para incluir a los del medio, porque era para incluir a un país que volvía a recuperar su dignidad, pero también su poder de compra, también su demanda, también su mercado y también el mercado de los países de Latinoamérica, que a través del Mercosur nos permitieron crecer como nunca antes se creció en la historia. Compañeros, compañeras, me costaba explicarlo antes, porque necesitaba un pizarrón para mostrarles que la demanda genera producción, porque nadie invierte si nadie compra, que primero va la demanda, y que si uno empobrece al pueblo, excluye, genera desempleo, bajan los salarios, con la excusa que sea, al mismo tiempo entra en una espiral recesiva de la que es imposible salir, y que fue lo que vivimos tantas veces en el país. Me costaba explicarlo antes, porque es una cuestión comprensible, pero es teórica. ¿Saben qué? Ahora, hoy, acá, es el momento para salir a explicarlo, porque ahora tenemos un gobierno que ha hecho lo contrario, que le ha sacado la plata del bolsillo y la comida de la boca a los argentinos, y ha fundido también a la industria, y ahora sí van a poder entender, muchos que no se convencían de que para crecer había que incluir, que no era que había que primero darle plata a los que más tienen, a ver si un día derrama de esa copa y llega a las clases necesitadas, que era al revés, que el crecimiento económico va de abajo para arriba, que los proyectos nacionales y populares han sido también los que mejor crecimiento, los que mayor industrialización le han traído en la historia a nuestro país. Antes nos costaba explicarlo, ahora está ahí presente, como esas propagandas truchas que dicen antes, después, y aparece un señor con pancita y al lado aparece flaco y musculoso. Bueno, eso tenemos ahora, tenemos el privilegio de tener un 2015 donde se aplicaron las políticas para la mayoría, para los laburantes, para los jubilados, para los comerciantes, y el resultado fue que crecimos 2,5%, y en los últimos 4 años, con las estadísticas oficiales, esa mentira de que no se creó empleo, basta entrar al Ministerio de Trabajo, ver que en 4 años complicados, de crisis mundial, de fondos buitres, de caída del precio del petróleo, de todos esos ataques, Argentina creció 2,4%, pero además generó 200.000 puestos de trabajo, que en un año, por las políticas neoliberales, un gobierno que solamente se ocupa de los intereses de los que más tienen, los ha destruido. Tenemos que ir a hablar con todos los argentinos, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, porque no nos habrá salido todo excelentemente bien, porque había cosas que faltaban, porque queríamos seguir trabajando, porque tuvimos dificultades, pero tuvimos siempre una convicción, y tuvimos siempre un norte, y tuvimos siempre la misma dirección política y el mismo objetivo: gobernar todos los santos días para los que menos tienen, para los que menos necesitan, para los que no pueden pagar la publicidad, la campaña, el lobby, para los que necesitan un gobierno que se ocupe de la mayoría. Y eso es lo que no tenemos hoy, y eso es lo que falta, y eso es lo que empiezan a notar incluso los que confiaron en que iban a vivir mejor, en que iban a tener todo lo que tenían antes y más. Les han mentido, y no es difícil mostrarlo. Me parece que estamos en un momento importante, porque a pesar de la cobertura mediática, a pesar de la propaganda, de la publicidad,
de los discursos guionados, de las puestas en escena, de los timbeos truchos, de los paseos en colectivos inexistentes. A pesar de todo, el intento de mostrarse preocupado por el pueblo. Yo puedo hablar 2 horas, reflexionar, pensar, pero el pueblo ya lo sabe, la gente ya lo sabe y lo ha dicho mejor que sus dirigentes. Macri gobierna para los ricos. Este es un gobierno para los ricos. Se hacen las encuestas y la gente dice, gobiernan solo para los ricos. Por eso los tenemos bombeando un proyecto de impuesto a las ganancias que para devolverle a 2 millones de personas una parte de lo que les quitaron con el programa económico que han puesto en marcha. Y están en contra de eso y no están dispuestos a cobrarle impuestos a las mineras, a las ojeras. Han sacado los impuestos a los bienes personales, a las grandes fortunas. Y ahí les importaba 3 carajos el agujero fiscal. Les importaba nada lo que dejaba de recaudar. Porque además, también es fácil mostrar, la gente no es tonta. Y ya se está viendo. Y se les caen las máscaras y los disfraces todos los días. Ese gobierno de CEOs no es un gobierno de gerentes porque le han hecho evaluaciones y esos gerentes son eficientes, son probos, son honestos. No es por eso que los han puesto. No están porque son gerentes. Están porque son representantes del poder. Porque están en los ministerios no para trabajar para la gente, no para trabajar para los votantes, no para trabajar para nuestra sociedad, sino para trabajar para las empresas y corporaciones de las que todavía son empleados. ¿Cómo no vamos a tener aumento? Han dicho hoy, el año que viene, si el que decide las tarifas es el presidente de la Shell. ¿Cómo se van a cobrar retenciones si la sociedad rural maneja el Ministerio de Industria? Y todo esto además ha llevado un enorme desfinanciamiento del Estado. Que no le mientan a los gobernadores, que no le mientan a los ciudadanos. Hoy las provincias no tienen recursos, no tienen plata, única y exclusivamente por el programa económico de Macri. Ese neoliberalismo que abre las importaciones, que devalúa la moneda, que reprime los salarios, que flexibiliza las finanzas. Ese neoliberalismo genera una recesión que después hace que no se puedan recaudar impuestos. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, no consume. Si no consume, ni siquiera IVA se recauda. Miren, son números sencillos. La inflación estará en el 45% y la recaudación de impuestos, que durante nuestro gobierno, durante nuestra gestión, siempre iba por encima de la inflación, porque tenía además crecimiento. Esa recaudación de impuestos en todo este año no alcanza el 28%. Y este es el cuento eterno del neoliberalismo ajustador. Es lo mismo que le pasa al pueblo de España, es lo mismo que le pasa al pueblo de Grecia, porque son las mismas recetas. Entonces ajustan, reducen el gasto, reducen los salarios, hay menos demanda, hay menos producción, y entonces hay menos recaudación de impuestos, y entonces vuelven a ajustar, y cuando ajustan de nuevo cae la recaudación, y nunca alcanzan ese superávit fiscal, ese equilibrio fiscal, y entonces además eso sirve para instalar lo que es la columna vertebral de todos estos proyectos económicos, el endeudamiento externo, porque nuevamente, como no les alcanza la plata, empiezan a tomar deuda externa en dólares. Díganle a la señora gobernadora que deje de endeudar a la provincia de Buenos Aires en dólares, porque yo no sé dónde está la recaudación en dólares que va a tener para pagar esa deuda. Hasta los bancos internacionales le están diciendo que esto no es sostenible y que están preparando una crisis y que están preparando más ajustes. Basta de endeudar a Argentina, que a nuestros legisladores no permitan que sigan endeudando en dólares a esta provincia, porque a medida
que esto pasa. Además, el endeudamiento externo genera cada vez más condiciones. No es cierto que abrieron el ingreso al mercado internacional de crédito y se solucionan todos los problemas. Por el contrario, lo que están haciendo es incubar nuevos problemas para el futuro. Ese endeudamiento externo empieza a actuar también como un grillete, empieza a actuar como una tenaza para que los gobiernos de los países no puedan tomar sus decisiones soberanas. ¿Saben qué? De esa pesada herencia, de esa llamada pesada herencia, lo único que uno les puede conceder es que durante 12 años los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, nos sacaron de encima la mochila de la deuda y nos sacaron de encima a los acreedores y nos sacaron de encima al Fondo Monetario Internacional. Y fue así que Argentina recuperó la soberanía, la independencia, la justicia social, pero también recuperó la democracia, porque ¿qué es eso de votar gobiernos que después no deciden, sino que reciben instrucciones desde Washington, desde Wall Street, para aplicar las políticas de los organismos de crédito y de los grandes acreedores? Compañeros y compañeras, vecinos y vecinos de La Plata, estamos en excelentes condiciones, porque mintieron, escondieron, disimularon, llamaron con esas campañas de persecución a los dirigentes, de hostigamiento, trataron de generar distracciones, pero la gente no es tonta. Nuestro pueblo no come vidrio. No fue que se equivocaron, les mintieron, los engañaron y los estafaron. Y hoy esa estafa, que ese producto que era tan lindo, que parecía tan bonito, que nos iba a traer felicidad, esa botella de gaseosa, adentro tenía veneno, adentro tenía la receta del neoliberalismo, que no traen otra cosa que hambre, miseria, desocupación. Todos ustedes, como ha dicho la presidenta, al igual que nosotros, los dirigentes, porque muchos se preguntan qué va a pasar el año que viene con las listas, qué va a pasar con las alianzas políticas. Yo creo que cada vez está quedando más claro en la Argentina que para los dirigentes no hay espacio para la especulación. Hay muchos que siendo oposición, aún estando en nuestra boleta, le han votado muchas leyes neoliberales con la excusa de darle gobernabilidad, de no poner palos en la rueda, y le han votado esas leyes neoliberales. Miren, ¿saben qué? Hoy a esos dirigentes yo tengo para decirles que se dejen de pensar en los estudios de televisión, en las encuestas,